Microorganismos cariogénicos. Los objetivos de esta clase son reconocer los microorganismos involucrados en la iniciación y progresión de las caries e identificar los factores de virulencia de estos microorganismos relacionados al proceso carioso. ¿Cuáles son las características generales de estos microorganismos? Son gram positivos y tenemos bacilos, cocos y bacilos pleomórficos. Los bacilos están representados por los lactobacilos. Los cocos pertenecen a la familia de los streptococos, al grupo viridans, a los streptococos que presentan una hemólisis incompleta, se disponen en cadenas y se agrupan en el grupo mutans. Dentro del grupo mutans tenemos las especies mutans y sobrinus. Y los bacilos pleomórficos están representados por los actinomyces. El género actinomyces está involucrado en la progresión de las caries dentales. Este esquema nos muestra en general las características microbiológicas de estos microorganismos que están involucrados en las caries dentales. Vemos que tenemos morfologías de bacilos, de cocos y de bacilos pleomórficos. Todos presentan una respiración anaerobia facultativa y una coloración de gram positiva y se diferencian en su disposición y morfología. Dentro de los estreptococos orales, ecológicamente podemos decir que son uno de los géneros bacterianos más importantes que colonizan la cavidad bucal, colonizan superficies duras y blandas y son muy abundantes en su ecosistema primario. Son gram positivos, tienen forma redondeada y se disponen en cadenas. Su respiración es anaerobia facultativa. Acá podemos ver la morfología de estos microorganismos y su disposición, características en cadenas. Actualmente, basándose en criterios fisiológicos, genéticos y nutricionales, podemos decir que hay distintos grupos de estreptococos. Tenemos los grupos mutans, oralis, salivarius, miliaris y sus variantes nutricionales. Dentro del grupo mutans podemos citar al estreptococo, especie mutans y especie sobrinus, que están íntimamente relacionados a las caries y son importantes agentes etiológicos de esta enfermedad, porque poseen factores de virulencia que determinan su cariogenicidad y lo relacionan con la patogenia de las caries. Su principal nutriente son los hidratos de carbono, especialmente la sacarosa. ¿Cuáles son estos factores de virulencia que lo relacionan con las caries? Tienen un alto poder acidógeno, una gran capacidad de producir ácido, poseen acidofilia, son muy tolerantes a los ácidos, se desarrollan muy bien en medios ácidos, un poder acidúrico que les permite seguir produciendo ácido aún viviendo en un medio ácido, metabolizan rápidamente los azúcares. Como producto final de este metabolismo, producen ácido láctico mayoritariamente y también otros ácidos orgánicos. Pueden conseguir el pH crítico en muy corto tiempo y este pH crítico es el pH donde comenzaría la desmineralización del esmalte y que es un microorganismo que puede conseguir este pH en muy corto tiempo. Tiene un corto efecto post-pH. Esto significa que se puede recuperar su metabolismo rápidamente en medio ácido. Tiene una capacidad de recuperación de sus enzimas y su metabolismo muy rápido cuando están sometidos a medios ácidos. Producen polisacáridos extracelulares a partir de sacarosa y también pueden producir polisacáridos intracelulares que les sirven como reserva energética. También producen dextranasas y fructanasas, que son exoenzimas que ayudan a obtener
energía de estos polisacáridos extracelulares. Los polisacáridos extracelulares, aparte de reserva energética, también le confieren un gran poder de adhesión. Si recordamos el metabolismo de la sacarosa, vemos que este disacárido que proviene de la dieta es rápidamente metabolizado por este género bacteriano. Para poder ingresar a la célula, para poder ingresar dentro del estreptococo, esta sacarosa es sometida a una enzima que se llama invertasa. Esta enzima es generada por el Streptococcus mutans y liberada al exterior, o sea, es una exoenzima. La invertasa divide o corta este disacárido en dos unidades, en una de glucosa y en una de fructosa. Estas dos unidades son capaces de ingresar al microorganismo, ingresar a la vía glucolítica y luego a la vía fermentativa con la producción final de ácido láctico. La acumulación de estos hidrogeniones ácidos dentro del microorganismo generarían una muerte de la célula, por lo cual son liberados por una bomba que se llama bomba ATPasa y bomba de protones, que son capaces de liberar estos protones. Esta bomba libera los protones al exterior, liberándolo a la matriz de la placa donde están viviendo estos microorganismos, generando una acidificación de la biopelícula, una acidificación de la matriz. A su vez, cuando la concentración de sacarosa es muy grande, es muy alta, estos microorganismos generan polisacáridos, o sea, cadenas de sacáridos que se depositan en el exterior, formando una capa que le permite y le otorga mucho poder de adhesión al microorganismo. Pueden formar glucanos, levanos, fructanos y también pueden formar polisacáridos intracelulares que les sirve como reserva energética en los periodos de escasez de nutrientes. Estos polisacáridos extracelulares son formados mediante la presencia de enzimas que se llaman glucosidtransferasas y son enzimas extracelulares generadas por los estreptococos y le permiten ir uniendo unidades de sacáridos hasta llegar a cadenas muy largas que se depositan y forman esa matriz extracelular del estreptococo, que contribuye también a la formación de la matriz de la biopelícula carigénica. El mecanismo de ingreso de la sacarosa a la célula es por translocación de grupo. Este sistema de translocación se llama fosfonol piruvato fosfotransferasa. La sacarosa ingresa, es difícil su ingreso como disacárido porque es una molécula muy grande. Para ello debe ser dividida en dos unidades, en una de glucosa y otra de fructosa. El estreptococo es capaz de regular los niveles de sacarosa intracelular o sus metabolitos intermedios mediante la piruvatocinasa, que es una enzima que se activa ante el exceso y se inhibe ante el déficit del disacárido y de otros compuestos. Esto quiere decir que el estreptococo es capaz de regular su metabolismo ante el exceso o la falta de sacarosa. Los hidratos de carbono dentro del estreptococo siguen fundamentalmente la ruta de Embed-Meyerhoff-Parnas o la glucólisis. También pueden utilizar la vía de las pentosas fosfatos o la de Ebner-Dudorov, que conectarán después finalmente con la vía glucolítica, la cual terminan formando moléculas de piruvato con la consecuente formación de ácido láctico.
A lo largo del proceso catabólico se generan muchos productos ácidos, diversos productos ácidos y precursores de estos productos. Metabolizan muy rápido los hidratos de carbono y llegan al pH crítico en muy corto tiempo, en un pH de 4,5 o 5,5, que es el pH crítico donde podría comenzar la desmineralización del esmalte. Los Streptococcus mutans se multiplican en pH ácido, son acidófilos, o sea, son capaces de multiplicarse y vivir en pH ácido, incluso siguen disminuyéndolo aún estando este pH bajo, y esto está relacionado con su alto poder acidúrico. Estas características metabólicas le otorgan una gran ventaja ecológica con respecto a otras bacterias que son sensibles a los ácidos, generando de por sí un medio que les es muy favorable con respecto a otros géneros. ¿Cuáles son las estrategias que tiene el Streptococcus mutans para resistir la acidificación? Incrementan la actividad ATPasa en el sentido de expulsar protones al exterior cuando esta cantidad de ácido se genera rápidamente. Aumentan la velocidad de la glucólisis y la puerta de lactato. Ante una gran disponibilidad de azúcar, sintetizan glucógeno o bien destranos, butanos y fructanos como polisacáridos extracelulares. Y estos productos, como dijimos anteriormente, tienen importancia porque, aparte de formar parte de la matriz celular de la biopelícula, intervienen en los fenómenos de adhesión a los tejidos del hospedador y también como coagregación y también pueden en algún momento generar nutrientes para estos microorganismos. Se sintetizan también proteínas del estrés y tiene una capacidad de corto efecto post-pH que le permite recuperar su fisiología normal tras una caída brusca del pH. El Streptococcus mutans producen 3 glucosildtransferasas que, como dijimos anteriormente, son las enzimas que pueden generar polisacáridos extracelulares. La glucosildtransferasa tipo 1, que produce glucano y se denomina mutano. La glucosildtransferasa S, que produce un glucano similar al destrano. La glucosildtransferasa S1, que produce una mezcla de glucanos solubles e insolubles en agua. La glucosildtransferasa B y la C, que se localizan en la superficie de la célula, mientras que la D es liberada hacia el exterior extracelular. Y la función de estos polímeros son adhesión fundamentalmente y nutrición. Esta imagen es una imagen de un cultivo líquido de Streptococcus mutans, y lo que es interesante ver acá es la característica de estas colonias. Es un cultivo en medio de Agarmitis salivarius, es un medio específico y selectivo para Streptococcus mutans, pero en su forma líquida, ¿sí? No en su forma sólida. Y lo que es interesante acá es que esta técnica se realiza para hacer un recuento de colonias de Streptococcus mutans que se utiliza mucho para evaluar el riesgo de caries en los pacientes. Acá se ve las colonias, cómo se pegan al vidrio. Este cultivo se hace en botellitas de vidrio y se pueden observar acá, si ven en la flecha, cómo las colonias tienen un halo transparente alrededor, que es el halo de polímeros o polisacáridos extracelulares, que le dan gran adhesividad y quedan pegadas al vidrio, mientras que las otras colonias no productoras de polisacáridos extracelulares, otras especies de estreptococos, no son capaces de adherirse de esta forma al vidrio. Bien, vamos a pasar al otro género
bacteriano que está involucrado con las caries, que son agente etiológico de las caries, que son los actinomyces. Los actinomyces, si bien es cierto que los Streptococcus mutans y los Streptococcus especie mutans y sobrinus son considerados iniciadores del proceso de caries, los actinomyces son considerados progresores. Son microorganismos gram positivos, bacilos pleomórficos. Se pueden observar como bacilos rectos, curvados, cucobacilos o con ramificaciones. Eso significa que son pleomórficos, que pueden presentar diferentes morfologías. Pueden disponerse como elementos aislados, o en parejas o cadenas cortas, o en empalizadas. También tienen una disposición característica que recuerdan a los rayos solares. Son inmóviles. Tienen elementos estructurales que son importantes para la adhesión. Tienen fimbrias tipo 1 y tipo 2 que le dan un gran poder de adhesión. Es uno de sus principales factores de virulencia. Las fimbrias tipo 1 reconocen estaterinas y proteínas ricas en prolina de la película adquirida. Y la tipo 2, fundamentalmente receptores de galactosa y lactosa en los epitelios en la película adquirida y otras superficies bacterianas. O sea que la tipo 2 están muy involucradas en la coagregación bacteriana. Producen también ureasa, que induce la formación de amoníaco y neuraminidasa, que les sirve para eliminar el ácido ciálico de la película adquirida, dejando descubiertos nuevos receptores para la adhesión. Son heterofermentativos, también producen ácidos, forman polisacáridos intra y extracelulares también, y tienen una actividad proteolítica moderada. Dentro de las especies de actinomyces, los actinomyces viscosus, Naeslundi, están involucrados en los procesos de caries, también el actinomyces israelí, pero esta especie de actinomyces está relacionada, y me parece importante citar, que está relacionada a una enfermedad grave que se llama actinomicosis cervicofacial. Involucra ya zonas extraorales, intraorales y extraorales del huésped. Y la causa predisponente o la puerta de entrada para esta enfermedad grave es, por ejemplo, una lesión de caries en pacientes que presentan inmunodepresión, por ejemplo, en pacientes diabéticos. Entonces, la puerta de entrada para para que se produzca esta lesión pueden ser microtraumas, caries y mala higiene bucal. Esto es para citar que esta especie de actinomyces está involucrado en otra enfermedad que compromete a la cavidad oral. Otro microorganismo considerado progresor de las caries son los lactobacilos. Este género, que hoy lo vimos al iniciar la exposición en la clasificación, son microorganismos microaerófilos, como los 3 microorganismos involucrados en las caries dentales son microaerófilos, son anaerobios facultativos, son rectos. Los lactobacilos tienen una morfología de bacilo recto, de extremo redondeado, no tienen mecanismo de adhesión. Estos microorganismos no presentan mecanismo de adhesión, son muy abundantes en las caries dentales y se asocian principalmente a lesiones de caries de dentina. Las especies más relacionadas son Lactobacillus acidophilus, Salivarius y Gasseri. Su hábitat natural es la cavidad oral, la vagina y el aparato digestivo humano. No tienen, como dijimos hoy, factores de adhesión. Aumentan en proporción cuando hay modificaciones en la ecología promovidas por el Streptococcus mutans. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitan que el Streptococcus mutans prepare el nicho ecológico para que ellos se puedan coagregar sin tener factores de adhesión. Son capaces de quedar atrapados en la matriz de la placa y necesitan de la acidez que genera un mutans
de la acidificación de la biopelícula para poder quedarse en un medio favorable. Son anaerobios facultativos, como dijimos hoy, tienen poder acidogénico, acidúrico, inician su crecimiento a pH 5. Por eso decíamos que necesitan una acidificación previa de otro género para poder instalarse. Son acidófilos y tienen una constante y leve actividad proteolítica. Se lo clasifican como homofermentativos o heterofermentativos. Son capaces de fermentar azúcares y producen ácido láctico a partir de la sacarosa y la glucosa. Bueno, resumiendo los factores de dilurencia del lactobacilo, podemos decir que es acidógeno, acidófilo, acidúrico. Algunas cepas son capaces de sintetizar polisacáridos extra e intracelulares y tienen una actividad proteolítica discreta. El lactobacilo junto con el Actinomyces son considerados microorganismos progresores de las caries, así como los estreptococos del grupo mutans son considerados iniciadores del proceso carioso. Crecen en un medio que se llama medio de Rogosa. Es un medio selectivo para el lactobacilo porque tiene un pH 5. Ese pH lo hace selectivo para estos microorganismos. También se utiliza el recuento de lactobacilos como un índice, el recuento de colonias de lactobacilos como un índice de riesgo de caries en los pacientes. Vamos a hacer unas consideraciones finales que son importantes para comprender la participación de estos microorganismos en el proceso de caries. Hay que considerar que cada especie bacteriana, cada especie de las que vimos, contribuye de forma individual y colectiva a la cariogenicidad. Al determinar la presencia de ciertas especies bacterianas en cada etapa del avance de la lesión, por eso decíamos que algunos, como los estreptococos, aparecen en los inicios de la lesión y otros progresan la lesión, se puede evidenciar que algunas cepas predominan solo en las etapas iniciales y otras exclusivamente en las etapas avanzadas de la lesión. Por eso decimos que hay iniciadores y progresores. Este hecho demuestra que hay una sucesión microbiana a lo largo del progreso o avance de la lesión. Esto puede estar mediado por la dieta y otros factores. Cada lesión de caries presenta un ecosistema único, donde las especies microbianas presentes conforman una biopelícula en el que ocurren interrelaciones de sinergismo y antagonismo que determinan la presencia y el crecimiento de algunos microorganismos más adaptados y otros menos adaptados son inhibidos. Hasta mediados de 1940 se consideró que los lactobacilos eran el principal agente etiológico microbiano causante de las caries dentales. Luego, unos 6 años después, Emmons y sus colaboradores demostró que el lactobacilo colonizaban las lesiones que ya estaban formadas y no predominaban en la biopelícula durante las primeras etapas de la formación de la lesión, por lo que desde entonces se considera a esta especie implicada en la progresión de la lesión de caries y que prevalece en etapas avanzadas de la misma. La caries dental es el resultado de un desequilibrio ecológico del biofilm supragingival, provocado por una ingesta excesiva de el sustrato, que es el azúcar. Esto genera un predominio de bacterias acidógenas, acidúricas, en un ecosistema y que va generando disbiosis y como consecuencia la aparición y evolución de la lesión cariosa. Fíjense que esto es importante entenderlo como un ecosistema que pierde su equilibrio, pierde la eubiosis y va generando disbiosis que se relaciona con la instalación de una enfermedad. Para ello es importante que ustedes recurran al tema de ecología oral, lo lean, pueden
recurrir al teórico que está en el aula, a la grabación del teórico de ecología oral, que les va a ayudar a comprender cómo este proceso de disbiosis va generando una biopelícula que en un inicio era una biopelícula no cariogénica, como este proceso lo va transformando en una biopelícula cariogénica que va a terminar con la generación de esta enfermedad que se llama caries. Bueno, terminamos con el tema de microorganismos cariogénicos y el tema que sigue va a ser analizar la actividad de estos microorganismos en la biopelícula cariogénica. Muchas gracias.